Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Las sesiones de la comisión han sido bastante determinantes para poder resolver este tema tan complejo, ¿no es cierto? Y presentar finalmente ante el Pleno del Congreso el informe final que mucha gente ha escuchado, ¿no? Y que ya ha sido remitido, porque ha sido aprobado con amplia mayoría, al Ministerio Público, esperando que ahora el Ministerio Público se Ahora, pronuncie, ¿no? Pero ya entregó el informe con Sí. las denuncias respectivas. Denunciado Rafael Vela, Domingo Pérez, e incluido por primera vez en la historia del Perú, alguien relacionado a la información. Gorriti, ¿No? De gente que cuando ya se ve acorralada con la verdad, ¿no es cierto? Tratan de apelar a cualquier cosa, ¿no? Por más hilarante que sea, con la propia boca de Domingo Pérez, por ejemplo, de las 10 carpetas fiscales que había archivado a Odebrecht. el senador electo, ya pronto toma su posición en el Senado. Alejandro Muñante ya está con nosotros. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Muchas gracias, Claudia. Hemos seguido de cerca el inicio de su investigación. Está terminando ya su labor de congresista Sí. en la unicameralidad que ya se va, y ya entregó y ya se elevó el informe de su investigación con todos los elementos sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que es Sí. la herramienta corrupta más grande en la historia del Perú de los últimos 25 años. Sí. ¿Cómo ha sido este trabajo que le ha tomado más de 2 años desarrollar? Mira, para mis enemigos, para los aliados de Odebrecht, ha sido un dolor de cabeza esta comisión, porque trataron de todas las formas posibles desacreditarme, desacreditar a la comisión, pero como no tenían argumentos, apelaron a ataques bajos, ¿no? Incluso hasta investigaron a las trabajadoras y trabajadores de hombres y mujeres de la De la comisión comisión. que estaba llevando a cabo esta investigación. Y además recuerdo que habían dicho, ¿no? Se habían aprendido un libreto acusando al partido de haber recibido eh, favorecimientos de Odebrecht, cuando era todavía Solidaridad, lo que por supuesto nada tenía que ver con el objeto de la investigación, porque nosotros nos centramos solamente en el acuerdo de colaboración eficaz. Así De tal es. manera que no vimos todo el caso de Lavajato en su conjunto, así que ese argumento que ellos enarbolaban para defenderse se caía pues de Maduro, ¿no es cierto? Entonces, fue un verdadero fracaso su, digamos, su linchamiento mediático que intentaron hacer con la comisión, porque en mi caso, Claudia, no tengo rabo de paja, no tenían con qué atacarme. Entonces llevamos a cabo la investigación más allá de amedrentamientos, más allá de mensajes que sí me llegaron al celular amenazantes de ¿Qué muerte. le decían estos No, mensajes? que estás en la mira, que te falta poco tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de todo Poco eso, tiempo para atentar contra su vida. exactamente, exactamente. Y eso eran mensajes de Facebook, ¿no? En mis redes sociales. Sin embargo, llegamos a tiempo la investigación, cumplimos con el mandato dentro del plazo establecido. Definitivamente una investigación de esa naturaleza seguramente habría tomado más tiempo, pero creemos que las declaraciones que se dieron durante las sesiones de la comisión han sido bastante determinantes para poder resolver este tema tan complejo, ¿no es cierto? Y presentar finalmente ante el Pleno del Congreso el informe final que mucha gente ha escuchado, ¿no? Y que ya ha sido remitido, porque ha sido aprobado con amplia mayoría, al Ministerio Público, esperando que Sí. ahora el Ministerio Público se Ahora, pronuncie, ¿no? ¿cómo es el procedimiento? Porque nos siguen preguntando y la gente está atenta a la audiencia que nos ve. Estamos en vivo y en directo con el senador Alejandro Muñante, que ya ha entregado el informe. Ya estamos a menos de 3 semanas que se acabe ya este Congreso unicameral y comience la nueva etapa de la bicameralidad. Alejandro Muñante es elegido senador, pero ya entregó el informe con Sí. las denuncias respectivas. Denunciado Rafael Vela, Domingo Pérez, e incluido por primera vez en la historia del Perú, alguien relacionado a la información. Gorriti no es periodista, Sí. Gorriti no es un profesional del periodismo, Gorriti es un asesor que fue operador del gobierno de Alejandro Toledo y de otros gobiernos en otro país donde también fue expulsado.
Ujú. Fue expulsado de Panamá por el mismo gremio de la prensa, porque él llegó a hacer actividades políticas para usar las herramientas del periodismo y generar todo un aparato de hegemonía y de información, de manipulación. Así ¿Y es. qué es lo que ocurrió en Perú con Toledo? Gorriti, este sujeto que estamos viendo en pantalla, y que hoy es acusado de tráfico de influencias desde los aparatos de comunicación, incluyendo algunos medios de comunicación y periodistas, fue el que presidió las comisiones de transferencia en el gobierno de Toledo del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y de las direcciones de inteligencia. ¿Qué periodista profesional preside en un cargo tan político Ujú. comisiones de transferencia de un gobierno? Claro, Es porque imposible. Es lo como que... que yo presido ahorita Así es. las comisiones de transferencia de la señora Fujimori. No tengo nada que ver con ese tema porque ni me interesa ni me compete y creo que a estas alturas ningún periodista profesional asumiría algo así, a menos que ahora sea asesor y rompa con el periodismo. Él jamás dejó de serlo. Eh, Pero hemos hecho esta información previa para que se entienda de quién estamos hablando, ¿no? ujú. Ha tenido que enfrentarse a este sujeto que se considera un todopoderoso Sí. en el sentido de la información y que falsamente ha introducido toda una serie de elementos en las generaciones de los periodistas jóvenes y también de la generación de los periodistas de 40, 50 años que articularon ataques en su contra. Uno de ellos, que también falleció, fue Jaime Chincha. Esta anécdota que ya para usted debe ser una anécdota en la que hablan sobre usted involucrándolo con su asistencia a un supuesto cine del centro de Lima. ¿Cómo lo tomó? Porque quedó allí en algo tan bajo, Mm. tan deplorable, propio de una organización criminal. Bueno, es una estupidez más, ¿no? De gente que cuando ya se ve acorralada con la verdad, ¿no es cierto? Tratan de apelar a cualquier cosa, ¿no? Por más hilarante que sea, con la finalidad de distraer la opinión pública. Y fíjate que lo logró para su sector, porque después veíamos a Rosa María Palacios y a Curwen hablar de ese tema, ¿no es cierto? Y no de las revelaciones que estaba dando en ese momento por propia boca de Domingo Pérez, por ejemplo, de las 10 carpetas fiscales que había archivado a Odebrecht por supuestamente culpa de una ley del Congreso que determina los plazos de la colaboración eficaz. Sí, Sin embargo, yo le reclamé al señor Domingo Pérez en esa misma sesión que los plazos aún no se habían vencido, pero él rápidamente había ya archivado en ese momento 10 carpetas fiscales. Ojo, Claudia, hasta este momento nosotros solicitamos, ¿ah? Por si acaso, solicitamos cuáles son esas carpetas fiscales que Domingo Pérez se apresuró a archivar se la han y entregado. nunca recibimos respuesta de parte del Ministerio Público. Pero en el video incluso que hemos visto, que hemos difundido también nosotros, en donde usted persigue, insiste y le dice a este sujeto, hoy fuera de la fiscalía, expectorado, procesado, Ujú. y Pérez no puede responder realmente qué es lo que lo motivó y ni siquiera puede argumentar el archivamiento y solo se No. refiere a la ley, pero usted le indica y le repite que la ley todavía no estaba dada. Exactamente. Y eso es, y eso es lo que Increíble. lo que la gran prensa no ha investigado, Claudia. O Nunca, sea, hasta el nunca. día Lo de han hoy no he ocultado. visto ni una sola investigación, ni un solo reporte, ni una sola Sí. línea de investigación con El otro respecto a eso. caso gravísimo, gravísimo, que era a cargo que estaba a cargo el caso Lavallato del fiscal Hamilton Castro, También. en donde a él lo obligan a reunirse con Gorriti. Él no lo conocía, o sea, lo conocía, pero Claro. no lo llamó, no lo convocó, no le dijo ven para hablar. No, fue Pablo Sánchez, el Claro, jefe, su el jefe. fiscal de la Nación, el que le dice al fiscal a cargo del caso que tiene que venir Gorriti a empaparse de todo el tema, de toda la Exacto. investigación. Y el propio fiscal Castro le dice, pero ¿por qué tiene que ser él? ¿Quién es él? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver acá? Porque tenía No, información, porque dice, tenía relevante. información. ¿De dónde sacó Mentira, esa información? mentira, Si es que existió. mentira. Ahora, usted, le pregunto esto, en la investigación que ha hecho y todas las personas que ha llevado a brindar su declaración ante la comisión que investigó Ujú. el acuerdo con Odebrecht nefasto y corrupto, ¿quién
le entrega los audios de los llamados cuellos blancos al procesado por tráfico de influencias Gorriti? Mira, según lo que la fiscal Nora Córdoba fue también a la comisión y manifestó que estos audios estaban en posesión efectivamente del IDL, pero justamente la diligencia que ella ordenó, Con la el fiscal exhibición, ¿no es Rurus. cierto?, con el fiscal Ruru, fue justamente para determinar la corroboración, la legalidad de esos audios, y es ahí donde se ocurre este tráfico de influencia, donde el señor Gustavo Gorriti llama al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que detenga esa diligencia. Esa investigación de la fiscal Nora Córdoba pudo haber determinado la procedencia ilícita de esos audios. Diligencia que fue frustrada, obstruida por el señor Gustavo Gorriti. Por eso Claro. que uno de los cargos que también está en el informe es el de obstrucción a la justicia. Lo que pasa es que por un tema de perito informático, si llegaba el fiscal Rurrus y le entregaba los audios o él recogía la información, Claro. por un tema de peritaje hubiéramos podido ver de dónde salieron, ¿De dónde salían? qué computadora, Así es. con qué IP, Audios la que identidad. además, Claudia, es preciso recordarle a la población que eran emitidos a cuentagotas, según el cálculo político. Por ejemplo, mañana juramentaba el fiscal Chávarri, un día antes salía su audio. Mañana pasaba examen la doctora Carmela de Orbegoso para ser magistrada del TC, un día antes salía su audio. Así nos tenían a todos los peruanos extorsionando prácticamente a los funcionarios que iban a asumir un cargo Eso es una importante. extorsión que se conoce como un chantaje mediático, Así que es. es un delito finalmente. ¿Por Y qué? que se normalizó en el Perú, Se porque normalizó. ningún medio puede tener audios con contenido ilícito en su poder y soltarlo según su voluntad. A diestra y siniestra, Así es. haciendo aniquilamiento selectivo. Es que eso lo permitió el gobierno del señor Vizcarra, recordemos. No, más allá del gobierno, porque también recuerde usted que una cosa es el presidente y otra cosa es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación en su momento era su principal aliado, que era Pablo También, Sánchez. por Él lo supuesto. permitió, él lo apoyó. Pero Ahora ya no nos queda duda alguna, policía que era pudo su haber hecho alfil. algo, la policía también pudo haber hecho algo más ahí, ¿no? Y Claro, bueno, la policía, todo prácticamente estaban amarrados. ahí sí la policía comandada por el corrupto Martín Vizcarra, Así ¿no? es. Totalmente así de es. acuerdo. Todos estaban Luego, amarrados. allanados Exacto. a él. Ahora, el otro punto es que entonces no se supo el origen de los audios. No. No querían que se supiera quién se los entregó. Ahora, hay una versión muy fuerte que siempre ha sido conocida, repetida, que fue el mismo Pablo Sánchez el que le entregó los audios. Ujú. Es una Es posibilidad. muy sí, probable por sí. su cercanía y su complicidad. Sí. Su complicidad. En esta fase, Ahora, el caso. este caso, perdóname, Claudia, Claro. esta confesión que hace Pablo Sánchez nunca la había hecho a Nunca. ningún medio de comunicación, Nunca a había nadie. entrevista alguna. Lo hizo delante de mi comisión y parece ser que a medio mundo no le importó. Definitivamente, esta es una situación bastante preocupante, ¿no? Vamos a escuchar esta parte de Pablo Sánchez, que es histórica además. Inhibición ni de allanamiento, nada. ¿Cualquier persona le puede llamar a usted para suspender una fiscalía cuando tenga indicios de que ha habido alguna irregularidad? No, ¿Y por qué el señor Gustavo Gorriti sí? porque era un caso urgente, me dijo. Sobre este caso usted fue investigado, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Quién archivó su caso? No sé si esta gestión o la gestión anterior. Sí, la fiscal Delia Espinosa. Sí. Intervenir en una diligencia en curso llamando a un fiscal subordinado se ajusta al protocolo regular y a la debida autonomía del Ministerio Público? No, no puede llamar ningún fiscal para interferir en una diligencia de otro fiscal. Es una falta gravísima. Por menos han suspendido a los fiscales. Si él dice que mi diligencia es ilegal, yo digo que Gorriti lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Han venido a llevarse todos los años. Claro. Páralo. ¿De razón de qué? Páralo. A ver, aquí me quiero detener, porque hay dos hechos gravísimos. Uno, que el mismo Pablo Sánchez dice de que Gorriti le dijo que aquí estaba pasando algo ilegal. Para empezar, no había nada ilegal. Pablo Sánchez, por esto, sí debe ir a la cárcel. O sea, en el punto en que tiene que abrirse un nuevo proceso. Sí. En base al informe y a las declaraciones que él Exactamente. mismo hace, que confiesa, ¿no? A confesión de parte. Investigación que archivó Delia Espinosa. Que también es otra
actora Y o ojo, actor importante en esta trama delincuencial. después de este archivamiento, Delia Espinosa, con el voto de Pablo Sánchez, Es fiscal de obtiene la la Nación. mayoría para ser fiscal de la Nación. Tal cual. Fue Ahí un está. intercambio de favores comprobado, Así es. que es otro proceso de Y tráfico de influencias. esta investigación, con esta nueva prueba, puede abrirse una nueva investigación. Porque él Ojalá mismo que lo el confiesa, fiscal... porque él mismo lo confiesa. O sea, no hay Exactamente. nada más que investigar en el sentido de la evidencia, porque él mismo lo dice. ¿Quién archivó? Delia Espinosa. Ahora, más allá, y él estimada... vota por ella para fiscal de la Exactamente. Nación. Más allá, estimada Claudia, si la diligencia estuvo bien o mal, más allá de Es eso, otro tema. es otro tema Mm. que no puede resolverse mediante una llamada directa a un fiscal de la Nación, por favor. Imposible. Ahora, la propia doctora Córdoba, fiscal provincial a cargo del caso, donde ella manda al fiscal Rurus para que haga la diligencia, que simplemente lo que hace ella es recoger una copia de los audios para poder cruzar la información Así es. y también para saber, pues, de todas maneras, quién hizo esto y por qué se lo entregaron y por qué estaban saliendo en todos los canales del Grupo América, Y qué bueno es, con América estimada, Televisión. y qué bueno es, estimada Claudia. Yo exhorto a las autoridades Ujú. a que puedan revisar mi informe, a que puedan revisar las diligencias. Es de conocimiento público, es ya de dominio público, porque ya es parte de una investigación que se ha hecho público en el Congreso, porque en estos momentos los fiscales están hablando. Nora Córdoba se atrevió a hablar. Pablo El Sánchez. fiscal Hamilton Castro se atrevió a hablar y a contarnos algo que en ese momento era una simple especulación, que el señor Pablo Sánchez le había pedido que se reúna con Gorriti en la oficina de Pablo Y Sánchez. que le dé todos los detalles del caso. Y que además dijo el señor Hamilton Castro que a él lo habían sacado de la comisión Lavajato. ¿Por qué? Porque él no quería cerrar el acuerdo en 4 obras, porque le parecía completamente Ahora, inaudito que sí. se haga ese daño al Estado peruano. Sí, Hoy tal lo está cual. diciendo, antes no lo pudieron decir. Nunca lo Y dijo. hoy, con esta nueva prueba, se constituye nueva prueba entonces estas declaraciones. El procedimiento para este informe va al fiscal de la Nación, Tomás Alves. Sí, va al Ministerio sucede? Público. El Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación, obviamente designa a los fiscales competentes, porque son diferentes personas. Hay personas aforadas, como el caso de Zoraida Ábalos, quien Fiscales. hay que decir por qué Zoraida Ábalos está en el tema. ¿Por qué? Porque ella le quita las facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios para dárselo a la Comisión Lavajato. ¿Y qué hizo la Comisión Lavajato con Cuando esta era denuncia fiscal de la Nación? SUNAT? Claro, ¿qué hizo este equipo Lavajato una vez entregadas las facultades por propio obra y gracia de la señora Zoraida Ábalos? La Comisión Lavajato archiva la denuncia contra Odebrecht por delitos tributarios. De De defraudación. eso es responsable Zoraida Ábalos. Sí, incluso- Entonces está Zoraida sí. Ábalos y Pablo Sánchez, que son funcionarios aforados, De todas ¿correcto? maneras. Pero el señor Gorriti, el señor Domingo Pérez, el señor Bela Barba, la señora Silvana Carrión. Silvana Carrión no son funcionarios aforados. Por ende, les correspondería a otro fiscal, a menos que el criterio sea unificar toda la El investigación en una sola y lo vea un fiscal supremo. Por tema de favorecimiento. Pero algo tiene que haber. Tráfico de influencia. Pero por supuesto que tiene que Claro. haber. Pero Algo me no, todo. extraña de que hasta Increíble. este momento todavía no haya ningún ¿Cuándo pronunciamiento. usted notificó el informe al fiscal Bueno, Tomás Alves? entiendo que después que se aprobó en el el pleno del Congreso habría demorado una semana, ¿no es cierto? ¿Qué fecha? Porque ya es día 5 de julio. Voy a tomar en cuenta la fecha exacta, pero ya a estas alturas obviamente están más que notificados, ¿no? Y no tendrían por qué demorarse la vida para poder Ahora, emitir una para resolución. usted, Gorriti, Domingo Pérez, que ya está suspendido, ¿van a estar en Perú? Porque ellos planean, yo estoy segura, irse tras la proclamación, el triunfo ya de la señora presidenta Keiko Fujimori. Las declaraciones de Gorriti en estos días, quien dijo que yo no le movía ni un pestañeo, ¿no es cierto? Pero parece que me tiene muy presente porque me nombra cuanta entrevista asiste. Parece ser que está creando ese escenario de persecución, ¿no? Se autopercibe perseguido, ¿no es cierto? Se autopercibe. Claro, y entonces podría él, en base a esta autopercepción, pedir un asilo o tal vez un refugio, no sé. Es lo que yo presumo por comenzó tanto, a decirlo, para ¿no? tanta dramatización que está haciendo, ¿no? Está cocinando este tipo de situación, Exactamente. de escenario en donde hay una persecución, hay un abuso, entre comillas, que es completamente falso, porque todo ha seguido su procedimiento y todos son hechos en los cuales
Nadie le ha atribuido nada, solamente las personas que han ido a declarar. Ahora, la justificación de Gorriti es que están criminalizando la labor de la prensa investigativa en el Perú. Yo le voy a Pero, responder. uno, no es periodista, como tú bien lo has dicho, No lo y es. dos, no se está investigando o no se ha aprobado un informe de la comisión en base a su labor de periodista, sino en base a hechos completamente ajenos a su labor de periodista, Que nada como tienen por que ejemplo ver. el reunirse con el señor Hamilton Castro en las oficinas Sí, del IDL o o llamar el al haber señor llamado a un fiscal de nación para interrumpir una diligencia fiscal. Eso no es parte de las funciones de un periodista. Vamos a responder sobre la línea de base de lo que él dice en este video, en donde él dice que hay ya hay una alarma a nivel nacional e internacional por este abuso en su contra. Vamos a ver el video. El hecho de que se me haya designado como objetivo de una investigación criminal por parte de este Congreso, luego de una cantidad de contorsiones leguleyas dentro del llamado proceso investigativo, por supuesto que generó inmediatamente una alarma, tanto a nivel nacional como internacional. Empezar, uno, un periodista existe como tal porque tiene la carrera, tiene la profesión y tiene el título. Para empezar, quien no posee el título puede ejercer en Perú, sí, porque no existe una ley que lo impida por el tema de la exigencia de la colegiatura. O sea, por ahí puede que se infiltre, pero en el punto más importante de la labor periodística se basa en primera línea e instancia en perseguir el delito, no en soslayar al que perpetra el delito. Así es. O sea, aquí ya su tesis del periodismo se cayó por completo. Por completo. Sí. Rotundamente. Y son cómplices No los existe más de eso. 200 periodistas que firmaron un comunicado respaldando a Gorriti. Todos son cómplices. Es su opinión, es su línea porque son ideológicamente iguales a este Así es. sujeto. Políticamente son del mismo color y ellos pueden colocarse el camuflaje que quieran, porque todavía en este país hay libertad. Claro. Porque yo que he grabado y he trabajado en 5 otros países, he estudiado en otros 5 países, allí no se puede Y declarar esa sobre es, el poder claro, nunca. y esa es la narrativa, estimada Claudia, que tenemos que desmontar, porque me escribieron un estudiante de periodismo diciendo que ahora vamos a ser perseguidos también nosotros. Fíjate cómo pueden Completamente cangrenar la falso. mente de estudiantes de periodismo para hacer creer que esto es contra el periodismo, y efectivamente No no es contra existe el tal periodismo. cosa. Así es. Existe solamente un sujeto que ha perpetrado tráfico de influencias llamando bajo el sesgo, el camuflaje, el disfraz de un trabajo periodístico que nada tiene que ver acá. Hay un tema que sí tiene que ver con una línea muy fina, que es la revelación de las fuentes. Pero la revelación de las fuentes, que es lo que él dice que ha querido proteger al no entregar los audios al fiscal Rurrus, tiene que ver más con un tema de anonimato, pero también aquí hay 2 temas. El anonimato, que es la protección de la fuente, que eso sí es un tema válido en el periodismo, cosa que este sujeto no hace, pero pongamos que sí. Pero hay otro tema, la colaboración con la justicia. Aquí no ha habido ningún acto de colaboración con la justicia para nada. Porque no entregaron los audios a la No, justicia. porque si hay gente que ha cometido delitos, yo lo entrego, pero también Así publico. es. Y ¿Quién lo me va a denuncio. impedir de publicar? Y lo denuncio porque la Entrego, omisión de denuncia, denuncio, estimada exacto. Claudia, es un delito. Por supuesto, y publico. Así Nadie va a es. impedirte de publicar. Así es. Eso es mentira. Pero hay gente aquí que es el mismo camuflaje, de la misma piel, y habla cualquier cosa para Sí. poder confundir. Eso por un lado. El otro lado, que es la parte legal. Este sujeto ha dicho que Tomás Gálvez, que es un cuello blanco, cuando eso no es cierto. Ujú. El señor Tomás Gálvez, yo aquí critico todo el tiempo al señor Gálvez, pero no voy a inventar. El señor Gálvez no ha cometido ningún delito de nada. Ujú. Pero vamos a escuchar todas sus aseveraciones apócrifas, falsas, difamatorias. Ya verá el señor Gálvez si lo denuncia por difamación o no. Pero él dice que el señor es un cuello blanco y que va a tomar el informe en su contra para cargárselo, como en algún momento dijo el señor Rafael López Aliaga. Vamos a escuchar a este sujeto. Forme la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante del Partido Renovación Popular, incluido en las investigaciones del caso Lavallato, será remitido al fiscal de la Nación
Tomás Gálvez, para que evalúe la apertura de investigaciones penales. El fiscal Gálvez fue hasta hace unas semanas uno de los magistrados investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, conocido como caso Lavajuez, que fue revelado por Gustavo Gorriti y el equipo de IDL Reporteros. El partido del congresista Muñante, promotor y cabeza de la comisión investigadora, tiene como líder a Rafael López Aliaga, quien permanentemente ha expresado graves ataques verbales contra Gustavo Gorriti, llegando a decir que, abre comillas, hay que cargárselo de una vez al caballero, cierra comillas, en clara Ya quedó amenaza. claro de que cuando él habló de cargárselo, ¿a qué se refería? Bueno, ya se explicó de que esto no es pues obviamente una amenaza de muerte, Para ¿no? nada. Es plantear las denuncias que se deban plantear y Cargárselo de justamente, llevarlo a la cárcel. exactamente, llevarlo ante la justicia sobre todo, ¿no? Que la justicia sea la que determine su situación, pero con prueba en mano. Y yo creo que el informe, estimada Claudia, tiene las suficientes pruebas como para presentar una acusación bastante sólida ante el Poder Judicial, quien es finalmente quienes van a dictaminar Oiga, sentencia. ¿cómo cree usted que se debe estar sintiendo este sujeto, dado que usted presidió la comisión, que es el partido que todo el tiempo ellos detestan, porque además también aquí hay un trasfondo y hay que decirlo, ideológicamente ellos odian al señor Castañeda Locio Sí, y claro. consideran que el señor Rafael López Aliaga es un hijo político del señor Castañeda Locio Sí. y a quien también consideran una persona, entre comillas, fanática porque es defensa del niño, la familia Sí, sí, y sí. de la palabra del Padre Creador. Ellos tienen Y una energía ellos son completamente ateos, distinta. Así es. ellos son pro aborto. Financiados además por George Soros, ¿no? ¿De qué manera el poder de Soros ha intervenido aquí en cuanto a la ideología de género y también Bueno. al acto de defender el socialismo y el terrorismo? Bueno, se sabe pues que este magnate a través de la Open Society, ¿no es cierto? Financia diversas ONGs a nivel mundial y en el IDL, por Perú también ejemplo. tiene a IDL, tiene a PROMSE y otras ONGs más que reciben un financiamiento para poder promover agendas políticas ideológicas como la ideología de género, como la lucha contra nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El establecimiento de una consigna ideológica desde las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos ven amenazados sus objetivos con partidos o personajes conservadores que no están dispuestos a negociar sus principios, evidentemente ellos los ven como una amenaza. Como Y una entonces, amenaza. ante el trabajo legislativo que se ha hecho por parte de estos personajes políticos, ellos lo único que apelan es atacar al mensajero y no al mensaje. Yo lo que exhorto a la ciudadanía es que revise la información que nosotros hemos podido recabar y pueda sacar sus propias conclusiones. Por algo, el señor Gorriti nunca fue a la comisión, fue citado hasta en 3 oportunidades, estimada Claudia, a la comisión para que Nunca diga fue. allí todo lo que tenga que decir. Sin embargo, nunca quiso ir creyéndose pues por encima de la Constitución, de las leyes e incluso no dándose digamos la vanagloria de que va a ser el único personaje que no va a asistir a esta citación cuando todo lo demás, e incluso hasta el mismo Domingo Pérez, fue a la comisión. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.